Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Estamos aquí con Luis Martínez Vallés, que lo conoceréis por ser la cabeza, no sé, cabeza pensante de Luces en el Horizonte. Desde luego, vamos, la que está visible siempre. Ya sabéis, Luces en el Horizonte, @luceshorizonte en Twitter, y a Luis lo podéis encontrar en Twitter como @luishorizonte en Twitter. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido otra vez. Pues encantado de estar aquí en tu casa, amigo Goyo, y la verdad que sí, soy la cabeza visible por gorda también, que es lo que hay, sí señor. Sí, La verdad que un placer. No sé quién te decía cabeza buque, no sé qué. Eso, Boris, siempre Boris. En fin, pero que te saluda así, es como, joder. Pero si no me habría saludado de otra forma, del estilo, o sea que bueno. Bueno, algo buscaría. Sí, por supuesto. Bueno, ya sabéis que Luis estuvo con nosotros porque pues publicó en 2017 publicó un libro que se llama Basado en Hechos Reales, de la editorial Dilatando Mentes. Y bueno, tenía precisamente en mente, tenía él preparado otro libro del que vamos a hablar hoy, que es de los casos españoles. Ahora hablaremos de ello porque por esa razón está aquí. Pero además tiene 3 novelas. Una se llama Ahora el silencio, otra es El último Uraya y Las puertas blancas, que cuando hablamos la última vez pues está por publicarse, o sea, ha publicado hacía poquito. O sea que, bueno, pues tiene esas 3 novelas y ese basado en hechos reales. Y ahora nos traes Sucedió en España, que como he dicho, son, bueno, me corriges, son los casos, pero españoles, ¿no? Exacto, sí, son todos los casos, así como basado en hechos reales, todos los casos eran pues extranjeros. Me di cuenta en un principio que quizá mezclarlos no me apeteció, ¿no? Y entonces dije, pues mira, los separaré. Dije, pues bueno, le tocó, como empecé con casos, el primero fue uno americano, dije, pues mira, tiro por aquí el primero, y el segundo pues lo haré con todos los casos de España. Y así, en cierto modo, pues redondeamos un poquito, ¿no? Cada libro, porque es verdad que claro, en el cine español hay mucho cine español, pero basado en hechos reales no hay tanto, O sea, aún podrían sacar algún libro más, pero no hay tanto como extranjero, que es una auténtica animalada, ¿no? Ya sabemos los americanos que en cuanto tienen una historia que contar, la adornan, la meten en cine y te la ponen con un papel bonito y a correr. Sí, y además que te dicen basado en hechos reales, aunque sea una mala telefilme o lo que sea, basado en hechos reales. Claro. Saben que esa frase engancha, tira, ¿no? Y que hace que el público esté pendiente, ¿no? Porque eso ocurrió de verdad y eso siempre nos da un guiñito. Uh-huh. Bueno, vamos a entrar en ello, pero antes... la verdad es que a mí me sorprende un montón la gente que escribe, porque es que sois hiperprolíficos, o por lo menos a mí me lo parece, y como tú siempre haces esas preguntas a los escritores que tú entrevistas, bueno, pues yo te voy a hacer esas preguntas. ¿Cómo es tu proceso propiamente de escribir? Si sigues algún ritual especial para bueno, pues no sé, para que las musas pues te inspiren y tal. Yo entiendo que en el caso a lo mejor de Sucedió en España o basado en hechos reales, bueno, pues tú vas contando un poco pues la
la información que tú tienes en la cabeza o que te has documentado y tal, pero luego Ahora el silencio, el último Uraya o las puertas blancas, eso necesitas inspiración. A ver, ¿cómo es posible eso? Pues como tú dices, es diferente, ¿no? Para mí por lo menos lo es. Meterme en una novela o en un ensayo no tiene nada que ver. Por ejemplo, en una novela sí que necesito yo, no sé, estar pendiente de que voy a ponerme en la novela. Quiero decir, pues por lo menos tener, yo qué sé, 3/4 de hora para escribir algo delante, estar un poco pensando en ella, quizá ponerme de fondo una película que tenga muy vista, que me guste mucho, o quizá, fíjate, me suelo poner podcasts antiguos de La Rosa de los Vientos y tal, que me acompañan, pero como ya los he oído, pues muchas veces te puedes abstraer simplemente que te acompañen y tú pues te centras en la historia. La novela es diferente porque necesita más de ti, sobre todo porque los ensayos es cuestión de paciencia. Yo creo que es meterse en este caso, por ejemplo, para Sucedió en España, basado en hechos reales, pues coges un caso y te pones a investigar. Muchas veces es meterse y a ver qué averiguas, las hemerotecas, tirar de un periódico a otro. En este caso, en Sucedió en España, pues tenemos muy buenas hemerotecas en algunos de los periódicos en online, y la verdad que es una gozada, ¿no? Ahí puedes buscar, pero es muchas veces buscar, leer, y aquí sí que te lo puedes tomar de otra forma. O sea, te quiero decir, para un ensayo, yo por lo menos puedo decir, bueno, tengo 10 minutos, voy a ver qué busco, ¿no? Y a lo mejor encontrar algo y ponerte, y además hay diferentes partes del trabajo. Una de ellas es la investigación de encontrar periódicos viejos, revistas viejas, reportajes de la época, documentales. Es divertido también, pero llega un momento, hay una trampa. La trampa es que muchas veces la información es repetitiva. O sea, quiero decir, si tú vas al periódico El País, al periódico ABC, a La Vanguardia, al que sea, o a uno de la zona de Extremadura donde ocurrió el caso, vas a encontrar muchas veces lo mismo, y entonces dices, llevo una hora pues perdida leyendo. No es perdida, ¿no? Porque a la hora, verdad, pues te has leído unos artículos y tal, pero que no te dan nada nuevo. Entonces dices, bueno, pues es mucha inversión de horas, inmersión de estar buscando estos artículos. Y es verdad que para un ensayo yo, por ejemplo, sí que me puedo poner de fondo unas series que, digamos, le puedo echar un ojo de vez en cuando a ver cómo va. O sea, no tiene por qué ser una película que haya visto muchas veces, porque es diferente, ¿no? El ensayo es que no sé, requiere más trabajo que concentración. Así como una novela, para mí por lo menos, sí que digo, bueno, me tengo que meter en este mundo, viajar un poco allí y estar con los personajes y demás. En ensayo muchas veces dices, bueno, pues venga, vamos a ver, a mirar esta hemeroteca, y de fondo pues tienes ahí una serie que te entretiene. Pues a mí no me causa ningún despiste fuerte. Con la novela sí me lo causaría, no podría estar tan pendiente. Así que son diferentes las maneras de trabajar, como tú has dicho, Goyo. Uh-huh. Hombre, yo me imagino que, por lo que me estás contando también, que también no es que digas, bueno, tengo toda esta tarde, sino que vas todos los días poquito a poco, aunque es cierto que en la novela, como tú dices, necesitas al menos un espacio para poderte concentrar a tu rollo, etcétera. Lo veo que es de esa manera, ¿no? Pero también te debe dar rabia, ¿no? De decir, vale, tengo 45 minutos, pero a lo mejor estoy inspirado, ¿no? Y quiero escribir más. Entonces, ¿qué pasa esos días? Porque ¿lo haces por la noche o cuando más o menos te pilla esos 45 minutos? Porque a veces dices, joder, mañana me tengo que levantar pronto, pero es que estoy inspirado ahora. ¿Qué haces en esa situación? Porque a mí me pasa, yo qué sé, con el podcast, oye, me estoy rindiendo bien editando lo que sea, y dices, ostras, pues ahora me da rabia dejar esto a medias. Sí, no, es como tú dices, pues da muchísima rabia que tengas inspiración y a lo mejor te venga a la mente decir, mañana tengo que madrugar, pero he pasado mucho sueño porque procuro no perder esas fases de inspiración, sobre todo con la novela. Con ensayos sí que llega un momento que dices, oye, ya vale, ¿no? Porque puedo perfectamente continuar donde lo he dejado el día anterior, porque sabes dónde has estado, has mirado este periódico, has mirado este artículo. Sin embargo, con la novela puedes tener justo el camino en ese momento por el que vas disfrutando de la historia, y como no lo completes en ese momento, quizá mañana te vayas por otro camino.
Esto es así. O no te acuerdes de... O quizá no te acuerdes de que estabas viajando. Que lo de ayer yo sé que mola un montón, pero no te acuerdas de aquello. Exacto, sí. Es importante tener un cuadernito al lado, yo lo digo. Yo tengo un cuaderno, o a veces me pongo en el propio ordenador donde escribo, me pego algún post-it y ahí mismo cosas para que, oye, no se te olvide esto, ¿no? Pon una pequeña anotación que te sirve un poco como esa luz, ¿no? Esa luz de guía que te puede llevar de nuevo a ese camino. Es importante apuntarse esas ideas y que no se pierdan, porque son muy, muy ricas y muchas veces estás buscando algo para cerrar algo, alguna historia, algún personaje y se te ocurre en un momento concreto y dices, ¡bah! Entonces es importante, o bien en el móvil, hoy en día con el móvil es fácil dejar incluso un mensaje de voz, ¿no? Y para ti mismo, eso está bien. Pero yo he tirado mucho de noche, Goyo, para escribir novelas sobre todo. Para ensayar, te digo, a ratos, pues muchas veces depende del trabajo, depende cómo vayas, cómo no vayas, depende de si tengo que ir a llevar a uno o a otro, ir a un lado o a otro, y pues digo, pues ahora puedo, ahora no puedo, un rato, no sé qué. El ensayo no tiene nada que ver. El ensayo es meter horas, estar ahí, pendiente, un poco cómo te lo vas planteando, pero la novela sí que requiere de ti un poco más de corazón. El ensayo es todo cabeza, que digo yo. Sin embargo, la novela sí que requiere. Entonces yo, bueno, para mí la noche es fantástica para escribir. Y esos escritores que a veces yo he hablado en el programa o que ves entrevistas, ¿no? Que te dicen, no, yo me levanto a las 6 de la mañana y escribo hasta las 7:30 que me tengo que ir a trabajar. Yo digo, wow, para mí eso es imposible. Lo digo así de... A mí me entraría agobio de decir, joder, tengo solamente este tiempo y al final digo, no, yo prefiero la noche y tengo el margen de decir, bueno, pues ya me iré a acostar, ¿no? Pero es exacto, que si lo haces por la mañana es que te tienes que ir y te tienes que ir. O sea, yo estaría agobiado. No, y aparte a mí me cuesta mucho arrancar por las mañanas hasta que puedo abrir un ojo y abro el otro y hasta que la cabeza la tienes despejada, hasta que... Yo no soy de esos que dicen, ¿me tomo un café? Pues yo no, yo necesito pues 10 minutos para estar tranquilo, vete al baño, no sé qué, vístete, yo qué sé, pues sabes. Y sin embargo por la noche, pues sí que te puedes coger y de repente te dices, mira, me pongo un refresquito aquí, me pongo mi cuaderno, me pongo esos podcasts en los cascos, me concentro, me hago mi ambiente y es de noche. Y además de noche, lo bueno que tiene, por lo menos en mi caso, es que dices, mira, no va a haber ni llamadas que me tenga que ir a ningún lado, ni asuntos inoportunos, es muy raro, ¿no? Tienes a la familia durmiendo y dices, pues a lo mío, y entonces son momentos mágicos, yo muchas veces cuando te preguntan ¿por qué escribes? Pues por esos momentos, no te escribes por muchas cosas, pero eso es muy importante, al menos para mí lo es, ¿no? Esos momentos en los que incluso te dices, te emocionas con tu historia y dices, ¿por dónde me llevará? ¿Por dónde iré? Y eso es magia, es algo que tenemos el ser humano, ¿no? La creatividad, y yo creo que debemos agarrarnos a ella siempre que la tengamos, siempre que se pueda, claro. Para mí la noche es esencial, Goyo, desde luego. Fíjate lo que está, o sea, me llama mucho la atención porque es un encuentro, no sé si contigo mismo o con algo que realmente te gusta, y me ha recordado, yo qué sé, pues esos momentos por la noche que de repente me despertaba y escuchaba los pasajes de la historia, ¿no? De que estaba sonando la radio y dices, ostras, y me acuerdo de aquello de decir, joder, qué gran momento de por la noche, y sí, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Bueno, tenía preguntas que las has ido contestando algunas, pero están saliendo otras que es muy interesante. Ahí. Ya lo habíamos hablado esto que iba a pasar. Bueno, voy con la siguiente. Ahora ya nos vamos a ir metiendo con el libro. Bueno, hemos visto que son casos españoles basados en hechos reales. Muchos de ellos son pues crímenes espantosos, horripilantes y cosas de estas, ¿no? De hecho, el libro, Goyo, perdón que te interrumpe, sí, tiene un subtítulo de Sucedió en España, Crónica Negra y Hechos Históricos en el Cine Español. Hemos destacado, tanto yo como la editorial, lo de Crónica Negra, para que quede claro que la mayoría, como tú dices, Goyo, vienen con un trasfondo, digamos, criminal o oscuro, ¿no? Sí, que es bien oscuro, vamos. Bueno, ya ahí va la pregunta. ¿Crees que hay alguna característica propia en los crímenes patrios? Y yo te apunto aquí un par de cosas. La sordidez y pasionalidad urraqueña, esa cosa como, no sé, es como muy propio, porque no me parece que
existe a lo mejor en otros países, o por lo menos no lo vemos así, pero esa sordidez y no sé, es que no lo puedo definir de otra manera. La pasionalidad urraqueña es como muy característico así de pueblo y de gente que se le va la olla y la lía parda, y es muy sórdido todo. No sé, la verdad que no he sabido definirlo de otra manera. Sí, pero entiendo por dónde vas. Y mira, por ejemplo, en uno de los casos, que es un caso muy conocido, como es el de Puerto Urraco, que es uno de los que trato, creo que era presidente de entonces en Extremadura, hacía una especie de símil con el tema de que los crímenes muchas veces en la prensa y demás se catalogaban de forma a veces penosa, ¿no? A veces, por ejemplo, un crimen en el País Vasco enseguida buscaban conexiones con ETA. Un crimen en la capital lo buscaban conexiones con grandes empresas o no sé qué, pero claro, luego estaban los crímenes rurales, ¿no? Y eso lo llamaban la España negra, la España profunda, esos crímenes rurales como de campo y tal. Pero si te digo la verdad, yo aquí veo que hay no sé, podría decir que la mitad... Gama, ¿no? Hay mayor gama. Sí, hay de todo un poco. O sea, la verdad, vas a encontrar casos en Madrid, casos en Barcelona, casos en capitales de provincia de tamaño considerable, y otros casos que son de pueblo, ¿no? Pues de pueblo, pues tipo Fago, tipo Puerto Urraco, que son pueblos muy pequeños, donde pues un crimen así, pues desde fuera sabemos que convulsiona un pueblo, ¿no? Por ejemplo, yo crecí en un pueblo de 8.000 habitantes, que entonces tendría unos 7.000, pero era un pueblo majo, es un pueblo majo con 7.000 habitantes, donde, pues bueno, igual se casa alguien, pero no te enteras, pero si moría alguien, todo el pueblo se revoluciona, de una muerte, digamos así, brusca, vamos a decir, una muerte de un crimen y tal, que alguno, pues yo recuerdo de niño alguno hubo y tal, pues se revuelve mucho la cosa en los pueblos. Algo que veo en común, yo creo, no hay muchas cosas en común, pero podría destacar quizá que hay mucho rencor, mucho resquemor, la gente no olvida fácil, la gente... hay un gran problema de ver lo que se ha dicho siempre, Goyo, de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y mucho odio, a veces llegado de partes que dices, pero ¿de dónde viene este odio? Mucho mirar hacia el frente, como los burros, ¿no? Hay tapaos que no hay manera y sobre todo mucha incultura. Y eso ya daba igual en ciudades grandes que en pequeñas, muchísima incultura, muchísima pena da esto cuando investigas y dices, pero bueno, o sea, ocurrió esto porque alguien X, Y o Z no había mirado bien, no había leído bien, no se dejó llevar por las tripas en vez de por la cabeza. Eso lo vamos a ocurrir, sí. Lo vas a ver mucho, en un montón de casos. Y por supuesto el egoísmo, ¿no? El egoísmo de pase lo que pase, la pillería. Yo recuerdo a veces hablando con mi amigo Pablo, que hemos hablado a veces de esto, y dices, es que en España la pillería está bien vista, Goyo, y es penoso, pero es así. Igual no por todo el mundo, por supuesto, menos mal. Pero por ejemplo, todos conoceremos a alguien que reaccionaría de esta forma. A ver, voy a decirlo. En una situación en la que tú dijeses, oye, he sido capaz de tangarle a Hacienda unos impuestos y tal, la gente, mucha de la gente te diría, ¡ah, qué listo eres!, en vez de reprochártelo porque está mal, ¿no? Pero la pillería, como digo, está bien vista, y cuando a lo mejor alguien está haciendo algo mal, se lo alabas como diciendo, qué listo eres, en vez de... Bueno, pues tenemos muchas lacras, Goyo, y la verdad que tenemos un pasado muy convulso donde pues las envidias, los recuerdos amargos, los resquemores, las venganzas, hay que ver la gente que poco olvida, ¿no? Y qué difícil tienen perdonar, y bueno, hay cosas realmente muy llamativas, o sea... Vas a encontrarte un montón de casos en los que te va a costar encontrar, digamos, por hacer un símil un poco fácil, partes blancas del ser humano. Aquí es todo muy oscuro, ¿eh? Sí, hombre,
A ver, hay rencores que duran... O sea, eso ya es súper oscuro, es lo que voy a comentar. Es decir, rencores que duran generaciones, o sea, eso es terrible. O sea, el caso de Porturraco es que lo tiene... Yo creo que es como siempre hablan del heavy metal, dicen, por ejemplo, dicen que si... La canción está de Judas, ahora no me acuerdo cómo se llama, la más famosa que tienen, que si se perdía todo el heavy metal y se conservara esa canción, bueno, pues es que no se perdería nada. Bueno, pues es que todo queda ahí concentrado, por ejemplo, en el caso de Porturraco, o sea, tiene todos los ingredientes prácticamente para esa cosa rural, ¿no? Ese rencor, esos odios que duran, esas cosas malentendidas, o sea, acciones malentendidas y crímenes que a lo mejor no iban a ir a más, que parece que iba a ser un crimen aislado, pero no. Al final termina siendo una cosa peor que desemboca en una explosión de violencia, etcétera. Sí, además, pero fíjate, por ejemplo, me ha venido muy bien y le vendrá bien al lector del libro el hecho de, por ejemplo, meterse en un puerto, madre mía, en un caso como el de Porturraco, en el que parece que conocemos la gran mayoría de datos, y es bastante curioso que, por ejemplo, para realizar la película, Carlos Saura y todos los que estaban detrás, pues tuvieron problemas, amenazas, todo porque todavía no se olvidan las cosas. Además, no sabía. Claro, sí. La verdad que es muy curioso el tema de que pues la gente no olvida, y es algo que yo quería hacer en la mayoría de los casos siempre que he podido, en ir a buscar lo más actual posible. O sea, quiero decir, todo el mundo más o menos sabe la matanza de Porturraco, estos hombres que cogieron las escopetas porque era una disputa de familias, quizás sin saber muy bien los detalles, pero saben que salieron con estas escopetas y mataron a varias personas en la calle, incluidos unos niños y tal. Pero tú indagas y, como tú has dicho, porque tú sí que estás enterado, pues sí. Esto viene de que hubo un incendio en una casa y un antiguo amor y tal. Bueno, distintas venganzas y distintas cosas que dejaron ahí como una cicatriz imborrable a muchos de ellos. Y cómo aquello pues derivó en otros caminos que quizá luego se olvidan, ¿no? Una vez que llegaron los juicios, mucha gente ya no sabe qué pasó con aquellas hermanas oscuras que salían en Antena 3 ahí haciendo una especie de teatro de trágico que espantó a todo el país, yo creo. O sea, que nos dejó con la sangre helada, y aquellos hermanos que bueno, con la escopeta salieron y tal, y cómo acabaron en la cárcel, no se sabe muy bien cómo acabaron uno, cómo acabaron el otro, la familia en directa, cómo está el pueblo hoy en día, pues todas estas cosas pues se olvidan, y a mí, pues por ejemplo, me parecía esencial. Y contar solo el caso y quedarte un poco cuando acaba el juicio y tal, pues no, eso lo puedes encontrar en cualquier lado. Entonces yo dije, voy a intentar que sea algo diferente, ¿no? Incluso pues cosas muy curiosas, que incluso con la foto famosa que hay de Porturraco con esos guardias civiles que han cogido. Eso es, esa foto es muy famosa. También tiene una historia detrás con el fotógrafo que la hizo y tal, pues también añado esa historia como punto curioso acerca de esto. Y no solo esto, sino que Goyo, y ya me voy adelantando en cosas, pero bueno, así te las voy diciendo, en muchos de los casos del libro, pues he tenido la suerte de que gente muy válida, experta en distintas historias de España, y que son capaces de haber sido investigadores en los mismos sitios, pues han llegado a apoyarme en el libro y a participar con textos inéditos en los mismos. Entonces va a encontrar la gente algo nuevo que he añadido en Sucedió en España, que no estaba basado en hechos reales, que bueno, ya sabéis que cada capítulo pues se divide pues en la película, la ficha técnica, en cómo se hizo, distintas curiosidades, luego nos metíamos en la historia real y bueno, buscábamos todo lo posible y tal, pero en esta ocasión también añadimos una sección en algunos capítulos, no en todos, que se va a llamar Palabra de. Esa sección pues va a ser un escrito que me ha escrito, por ejemplo, en este caso lo ha hecho Elena Merino, compañera de Elena en El País de los Horrores, hablando de Porturraco, hablando de la investigación, de cómo afectó al país, de cómo...
y con cosas muy curiosas. Tenemos textos impresionantes. Bueno, a mí me parece que le han puesto un baño de oro a mi libro, no solo por lo que he escrito yo, o sea, no por lo que he escrito yo, perdón, sino por lo que han escrito ellos, que me parece fantástico, porque tengo textos y aquellos que se acerquen los tendrán, por supuesto, de Javier Pérez Campos, de Santiago Camacho, de Manuel Carballal, de algunos directores de las películas que tratamos, y la verdad que ya verás cómo te gusta mucho, Goyo, vaya, espero que la gente también. Oh, eso la verdad es que es un lujazo. Pero eso no te parece, tampoco viene esto en las preguntas que teníamos previstas, pero ¿no te parece que hay como una falta de oferta para una demanda? No sé si demanda o ya, pero antes, yo qué sé, teníamos el periódico, yo no lo he vivido, pero todo el mundo habla del periódico El Caso, ¿no? Que falta un poco de ese espacio, aunque, ojo, está muy ocupado por los programas magazines de la tele, o no sé si llamarlo ya reality shows o lo que sea, pero que falta a lo mejor ese espacio para tratarlo en profundidad bien, y que a lo mejor este espacio que estás dando tú, pues tanto en los podcasts como en los 2 libros que has publicado, bueno, pues ahí se encuentra pues esto para la sección de sucesos, la gente amante de sucesos, o de la crónica negra. Bueno, pues hay un espacio y que la gente, pues oye, mira, se brinda a ello, ¿no? Que les encanta que alguien tome esta iniciativa. La verdad que, como tú has dicho, hay programas sobre todo matutinos, ¿no? De distintas cadenas en los que los casos con sangre detrás o con desgracias humanas ocupan bastante de esa parrilla, y luego quizá en el resto de la programación no hay mucho de ello. Sí que puedes encontrar algo, quiero decir, no puedes encontrar mucho en prensa escrita, como tú has dicho, El Caso y demás, y poquito si quieres en revistas un poco que tratan también los asuntos paranormales, pero muy poquito, y en algunas revistas que quizá antes sí que lo trataban, como eran Interview o Tiempo, donde yo he podido encontrar algunos textos magníficos de gente que escribía cosas muy muy curiosas y muy fuertes, ¿no? Y periodistas que bueno, fueron al mismo centro de la tragedia, y no sé, recuerdo ahora, por ejemplo, encontrar en una vieja Interview un reportaje sobre la tragedia del camping de los Alfaques, que es uno de los casos que tratamos aquí, que me llamó mucho la atención, pero luego entró en esto que la gente lo tiene un poco olvidado. ¿Es ese que explotó un camión? Exacto, pues me ha impresionado. Mira, tú por lo menos tienes ahí el recuerdo de que explotó un camión, murió mucha gente y tal, pero mucha gente no recuerda aquello. No hace tanto, ¿sabes? Y dices, pero si fue impresionante aquella tragedia, o sea, explota un camión justo en la puerta del camping y bueno, que murieron más de 200 personas de formas terribles, cómo aquello, cómo afectó, cómo, o sea, fue increíble, o sea, un caso que a mí me parece, pues bueno, ya me he perdido por dónde iba, pero bueno, el caso es que si ocurriese algo así, que a lo mejor queda un poco olvidado, y a lo mejor se ocurre ahora. Sí, quizás sí, pero es verdad que tenemos nosotros mismos, Goyo, los podcasts, estamos cubriendo un terreno genial. Hay podcasts que no olvidan esto. El mismo que hemos dicho, Elena, en El País de los Horrores, te puedes encontrar distintas investigaciones sobre crímenes y tal, y la verdad que en ese aspecto hemos ganado, sobre todo en programas de audio, porque tú antes, por ejemplo, has hecho un ejemplo muy bueno, porque a mí me ocurre muchas veces, ¿no? El hecho de dormirte con La Rosa a los Vientos, de acompañarte en tus sueños. La Rosa a los Vientos era fantástico. Hoy en día lo puedes seguir haciendo gracias a los podcasts, y además escuchar otros magníficos que hay que investigan todas estas cosas muy bien. Y bueno, pues mira, si sirve un poco el libro para que estos casos, como el del camping de los Alfaques, donde iba a decir eso, es que en Interview encontré un reportaje realmente crudo en la época. O sea, hoy yo creo que no se hubiese atrevido nadie a publicar el reportaje que hay allí, donde las fotos son realmente crudas y duras de ver,
pero estoy hablando de que no tenían reparos, ¿eh? Esto es el año 77 o 78, 77 o 78. Creo que 78. Pero Pues creo que hay un suceso pero iba a comparar las fechas, pero me falta la fecha del segundo. Hay un suceso que ya para lo que sería el periodismo fotográfico o reporterismo fotográfico, ¿no? Supone un antes y un después, que es un accidente de avión que ocurre en el País Vasco y sale pues lo que salen en el... Sí, puede haber un accidente de avión y que fue bastante crudo también los reportajes que salieron, y desde entonces no sé si se recibió un toque o se intentó moderar ese tipo de imágenes de alguna manera, no lo sé, pero vamos, parece ser que por lo que he oído comentar fue un antes y un después, y como tú dices es que sorprende porque ahora es imposible encontrar una cosa así. De hecho, yo cuando encontré este reportaje en la vieja Interview, o sea, me acuerdo que me pegó un bofetón impresionante, ¿no? Recuerdo enseñárselo a mi mujer y también quedarse ella hasta blanca, ¿no? Las imágenes eran, bueno, imaginemos un bebé carbonizado, se veía en una, ¿no? Y dices, madre mía, o sea, era tremendísimo, es tan fuerte que incluso ni me planteé, digamos, poner alguna de estas imágenes en el caso del libro, en donde pues en distintos casos se va a ver alguna foto, sobre todo de las películas, sobre todo las portadas de los periódicos, algunos titulares que vienen muy bien para enriquecer la historia, pero claro, estas fotos a mí me parecían increíbles. Hoy en día, Goyo, yo creo que no habría televisión ni periódico que se atreviese. Y por ejemplo, cuando en España se acabó la dictadura, que vino el cine ese, que de repente las libertades empezaron a estar un poco, no sé, difusas, donde parecía que no había fin para las libertades y de no estrenarse nada en los cines. Yo siempre lo comparo con el cine porque es un poco lo que controlo, y a estrenarse de todo, ¿no? Cualquier cosa. De hecho, tengo aquí hay un caso concreto donde hay una película horrenda que puede ser de las peores que he visto en mi vida, pero que me vino bien para hablar del caso, y simplemente era una excusa para llevar a la gente al cine con esas clasificadas S, donde se podían ver a mujeres ligeras de ropa y ya está, ¿no? Y yo creo que con la prensa, sobre todo con Interview, que llevaba en este momento un par de años de vida, pues hay cosas fantásticas, espectaculares. Somos un poco, fíjate, un poquito, no todos, por supuesto, pero tú lo hablas igual con alguna persona que no está muy puesta, Interview enseguida la de los desnudos, y dice, pero es que no te puedes imaginar qué reportajazos había en esta revista de crímenes, de investigaciones, de alucinantes, Goyo, pero alucinantes de verdad. O sea, sale Marisol desnuda, que no, que eso no tiene nada de interés, de verdad. De interés tenían esos reportajes que dices, pero se preocupaban en la revista, y la verdad que si alguien quisiera pues darle un toque todavía más profundo a investigar y tal, pues meterse en este tipo de publicaciones que hoy en día, y bueno, ya sabemos, están desaparecidas, ¿no? Tanto tiempo como Interview, por culpa de que la prensa escrita pues está dañada de muerte, yo creo. De hecho, creo que sobreviven un poco los periódicos, pues porque son diarios, y a la hora de verdad, pues el periódico de aquí, pues se vende lo justo aquí, ya tienen controlado el presupuesto ese y tal, y los deportivos un poco, porque yo qué sé, porque la cafetería sigue tirando. Pero desde luego, los podcasts y lo que es muchos blogs en internet, pues bueno, ahí se pueden encontrar cosas. Y yo como siempre acabo desvariando mucho, Goyo, lo siento. No, pero oye, pues son reflexiones que van saliendo. Esto no estaba previsto, pues a ver por dónde nos lleva. Fíjate, el accidente, lo he mirado, el accidente es de 1985, es el famoso accidente aéreo del Monte Oiz. Murió un ministro allí y tal. Y hubo mucha crítica a los reportajes de fotoperiodismo, ¿no? Claro, justo cuando muere Franco, además, que es cuando se puede, bueno, claro, es que las por cosas ahí andar. se tiene que es en 1985, es decir, que por ejemplo... 85, te he entendido 75. No, vale. 85, pero vamos, da igual, porque sí, lo has comentado, has dicho, mira, de 78, ya no está Franco, y bueno, libertad, no sé qué, y
Y luego en el 85 pues ocurre esto y empiezan a criticarse un poco ese tipo de imágenes que salen, por ejemplo, Interview, que las has mencionado tú, pues sacó un reportaje pues bastante crudo y se llevó la palma en ese sentido, pero quiere decir que, claro, hay libertades y hasta que nos autorregulamos nosotros mismos, ¿no? Quiere decir que hay que ver, oye, esto se puede poner, no se puede poner. Todavía se sigue debatiendo todo este tipo de cosas. Es conveniente poner, por ejemplo, las cosas que hace el ISIS. Da esto para un programa entero de debate. Sí. Claro, hay que ponerlo para ver de qué pasta están hechos estos señores realmente. En fin, bueno, ya desvariamos. Vamos a pasar a otra cosa. Bueno, ¿cuál crees que fue el caso que causó más repercusión en la propia población? No hablo de así mediático, no. En la propia población, que produjo más alarma o que produjo más consternación. ¿Cuál crees que es el que más afectó a la población? Pues, hombre, yo no puedo hablar a ciencia cierta, pero después de mi investigación acerca de estos casos, donde muchos de ellos son muy conocidos, muy famosos y ha habido casos realmente seguidos en prensa y tal, creo que lo más impresionante que he visto en prensa en todo esto fue lo del aceite de colza. Tremendo lo que convulsionó el país, el miedo que se instaló. Esto lo hablamos hoy en día, Goyo, y es verdad, a lo mejor tú y yo nos juntamos un día, tomamos un café y empezamos a hablar, sí, lo del aceite de colza y tal. No podemos ponernos en la piel, yo creo, de la gente que tenía miedo en ese momento. Cómo empezó el tema de las muertes por neumonía atípica, y que al principio no se sabía por qué era. Se echó la culpa a los pájaros, se echó la culpa luego a los tomates, se echó culpa a los alimentos, no se sabía lo que era. Se perdieron ventas enormes de plátanos, por ejemplo, de fresas. O sea, se echó la culpa a todo. El miedo que se instaló en España. Hoy en día lo hablamos y decimos, sí, fíjate, la que se lió con el aceite de colza. ¿Cuánta gente murió? Murió mucha gente derivado de aquello. Lo que te lleva a la investigación de ver lo que te he dicho un poco antes, ¿no? Que había gente que adulteró el aceite incluso a sabiendas de que podía ser realmente perjudicial. Y, o sea, eso es increíble. O sea, me pasé, no sé, días y días y días leyendo artículos, porque además a nivel he intentado no ser no meterme mucho, sobre todo porque a mí me aburre, y yo creo que si a mí me aburre, a una gran mayoría debería aburrirle cuando hablas de estos casos. Intentar obviar un poco la política, Goyo, porque por ejemplo, ¿qué ocurría? Que salía el aceite de colza y la gente que estaba entonces, que si Adolfo Suárez, que si Calvo Sotelo, que si el PSOE, que si el Partido Comunista con Carrillo y no sé qué, se echaban, pues ya sabes, igual que hacen hoy en día, vaya, que se sacan los trapos sucios unos a otros, otros a unos. Claro, sí, en ese aspecto seguimos igual, lo que pasa es que con distintas personas, pero del mismo palo, a la hora de verdad. Y eso sí que en ese momento pues veías, ¡hola! ¿Cómo se? ¿Por qué el gobierno no ha hecho esto? ¿Por qué el partido este no hace más que entorpecer? ¿Por qué? ¿Sabes? Y decía, pues todo eso, he puesto apuntes, he puesto cositas, pero he intentado obviarlo un poco y me he centrado más en los datos que yo creo que interesan hoy en día, que saber pues cómo se averiguó de dónde venía, quién fue el primero que se dio cuenta que podía estar en el aceite y cómo lo averiguó. Es que has mencionado un par de cosas que me ha llamado mucho la atención, porque todo el mundo conoce un poco la historia, por ejemplo, de cómo empezó el tema del SIDA, que no se sabía de dónde venía y que había un pánico un poco general, ¿no? Aunque afectaba a un sector de la población, pero luego empezó a extenderse y decir, oye, ¿qué está pasando? Y no se sabía de dónde venía el tema. Así que, un miedo terrible, acuérdate, el cáncer gay, dijeron, un montón de cosas. Y pues por lo que me estás contando, claro, a mí me pilló muy pequeño, pero por lo que me estás contando, según has ido viendo, dice, ostras, es que la gente no sabía que había y lo atribuía a cualquier cosa, a los pájaros. Es como, sí. Se dijo que era de los pájaros a alguien y se llegó a publicar. O sea, es lo que te digo. Y yo encontré un reportaje, me acuerdo, de un cargamento de fresas enorme que hubo que tirar. O sea, me pareció ver una foto y todo. Lo que pasa es que era un poco mala calidad. De una nave enorme llena de barquillas de fresas para tirar, porque
no se vendían, la gente tenía miedo. Y eso es flipante, ¿no? Porque hoy en día, es lo que te digo, tú y yo hoy en día, interesados en cosas de la historia, sí, sabemos lo del colza y tal, pero estos detalles se van perdiendo. Y para eso, pues viene muy bien el libro y viene muy bien la investigación. Yo, la verdad que he disfrutado mucho escribiendo el libro, averiguando estas cosas, ¿no? El de repente saber qué meneo había con lo del aceite de colza. Tu pregunta iba un poco por el tema de saber cuál repercusión, Sí. yo creo que fue alucinante, ¿no? Sí, es que le podía tocar a cualquiera, vamos. Sí, fue alucinante, todo el país con miedo. No sé, es que además hasta que se averiguaron cosas, hasta que ocurrieron cosas, además luego los juicios, hubo varios juicios y hubo gente que incluso hoy en día sigue habiendo afectados. Todavía hay gente que vive, que digamos le han quedado secuelas, porque a lo mejor eran bastante jóvenes cuando tomaron el aceite. Claro, no todo el mundo murió, hubo gente que simplemente quedó pues con una salud muy precaria por culpa de lo que le machacó aquello, que se llegó a decir que mezclaron aceite con aceite, como una especie de aceite con grasa que se usa para cortar el acero. O sea, unas cosas De alucinantes. locos. Sí, alucinante. O sea, de esto que dices, pero esto pues porque lo ponen en la hemeroteca y te lo crees, ¿no? Y ya está. Es verdad que además es uno de estos casos que tú seguro que en tus investigaciones de historia y tal habrás visto también cómo sirve para los especuladores especular precisamente y inventarse, no, esto es una conspiración de no sé quién, de no sé cuántos, para evitar esto, para evitar lo otro y enriquecerse. Y dices, se escribió sobre esto, bueno, sobre el aceite de Sí. colza Te no lo, solo en periódicos, te lo sino iba a en mencionar. libros. Sí, te lo Sí, iba a sí, mencionar. Andrea Fair-Kaiser. exacto, sí. Pues Ese fue el más famoso de los que se escribieron, pero se escribieron varios. Hubo gente, no me acuerdo ahora el nombre del doctor que lo dijo, pero está apuntado, bueno, con el tema de una especie de abono que había para los tomates, dijo que, pues, que había sido todo por ahí, no por el aceite, pero que desde el gobierno se ocultó porque había intereses, porque de estas cosas que dices, madre mía, pues esto todo salía en periódicos y bueno, pues no me extraña que la gente, sobre todo, estuviese pendiente. Al principio es que es lo que digo, pasaron meses, Goyo, meses desde que empezó a verse que había muertes, porque claro, la muerte del primer chaval, que fue un chaval, el primero que murió, pues bueno, no salió muy reflejada en prensa hasta que se dieron cuenta que esa muerte era la primera de otras muy iguales que empezaron a sucederse. Entonces dijeron, ¿pero dónde empieza esto? Y claro, al principio, pues bueno, va pasando, como, mira, está pasando en zona de Madrid, pues desde, yo qué sé, desde Galicia, y dicen, va, allí, pero luego empezó a extenderse por más sitios, es verdad que casi todo fue en el centro del país es donde más, la gran parte, digamos, de los casos se ocurrieron ahí, pero hubo en todo el país. Y de hecho, la empresa, a ver, no quiero meter la pata, pero creo que la empresa digamos, que más daño hizo, pues una de ellas venía del País Vasco y creo que algo también hubo en Galicia. O sea, la hora verdad, ahí estaba todo el mundo detrás, mucha gente afectada y yo desde luego que he intentado poner las referencias y de dónde he sacado las distintas noticias y tal, pues cuando la gente llegue el caso del aceite de colza se va a dar cuenta que de las hemerotecas va a encontrar decenas de artículos que me tuve que leer para muchas veces sacar simplemente una declaración de uno u otro, pero que era interesante, ¿no? Si un científico estaba investigando sobre algo, que hay que decir que en ese momento, fíjate, que parecía que hoy en día parece que se nos caen los anillos y le pedimos ayuda a alguien, ¿no? Pero en ese momento se pidió ayuda a Escocia y a Estados Unidos para que ayudasen a investigar, a ver de dónde venía y tal. Y no sé, hay muchas cosas que vienen muy bien para refrescar la mente, para que algunos se peguen un bofetón de realidad y vean cómo eran las cosas y lo mal que se ha pasado en este país en ciertos momentos, ¿no? Y no sé, para eso también vendrá bien, Goyo, refrescar memorias, que no viene mal, o incluso, pues que algunos que no saben más que, el aceite de colza, aquel sí, hubo un aceite malo, sí, es verdad. Ojo que el aceite de colza, por culpa de esto, quedó herido de muerte en España. Es un aceite que se usa sin ningún problema en Francia, en Holanda, de hecho, se usa bastante, pero en España no lo compra nadie, porque
Hombre, Porque ¿quién quiere comprarlo caro? Claro, es imposible. La gente quedó, pues, su mente quedó traumatizada por aquello. Y vamos, ahora ¿a quién se le ocurre? Exacto. Bueno, lo mismo pasa con los accidentes aéreos. Es decir, cuando hay un accidente aéreo, prácticamente las compañías que sufren un accidente aéreo tienen que o cerrar o cambiarse el nombre o una cosa así. Es inevitable y eso sucede en todos los países, no es aquí, es general. Lo que ocurre en las mentes, esto está para hablar también, para hablar con psicólogos y tal, para hacer un programa entero de cómo funciona la mente ante una amenaza o una posible amenaza. Es así, supervivencia. Sí, es que podríamos hablar de esto para aburrir, sí. Pero sí, es verdad que en este país yo a veces echo la vista atrás y digo, oye, yo viví esos años y ¿cómo podíamos vivir con estas cosas? No sé. Pues sí. Pero bueno, hay que vivir con lo que a uno le toca. Es lo que... Sí, pero fíjate, vas a encontrar en el libro casos mucho más actuales. Incluso te estaba hablando de estos principios de los 80, si no recuerdo mal. Pero, por ejemplo, no hace tanto, Goyo. Tú y yo somos ya, digamos, unos maduritos, pero cuando éramos jóvenes estaba un atracador de bancos al que llamaban el Solitario y... ¿De verdad? Y fíjate si salió en los telediarios, en los periódicos y tal, pues como tiene un telefilm en el que se basaron un poco sus tropelías, pues investigué y es uno de los casos que va a encontrar la gente al Solitario y sabrá cómo este tío pues preparaba las cosas, cómo se preparaba las armas, cómo elegía los bancos, quién era, que muchas veces dice, pues no sé quién era, pues aquí lo vas a ver. Aquí, porque es verdad que además tenemos esa no sé, como leemos tanta información, a la verdad, estamos un poco saturados y quizás sí que recuerdas un poco el caso de una forma pues general, ¿verdad? Dices, sí, un tío que se ponía una barba falsa, me acuerdo que iba a bancos y tal, y que disparó, y te puedes acordar incluso de que en Castejón, en Navarra, pues disparó a 2 guardias civiles en el coche y los mató. Es que yo eso no lo olvidaré nunca, Goyo, porque pasé con el coche pues una hora después de que ocurriese y vi el coche allí tirado, tiroteado y fue increíble. Sí, y yo me acuerdo de eso, de un detalle precisamente de eso, que dijeron, y disparó en diagonal, y no lo volví a escuchar más, porque debe ser que no interesa que se hable de este tipo de cosas, ¿no? Pero dice, es una persona que sabía lo que se hacía, dice, claro, disparó en diagonal porque así cubría completamente las posiciones de los guardias civiles y sabía que iba a acertar, vamos. Y de hecho tengo declaraciones recogidas. Sí, tengo declaraciones recogidas de policías y de expertos y tal que hablaron en la prensa del momento diciendo eso mismo que dices tú, que tenía que ser un tío que sabía lo que se hacía porque no es fácil hacerlo como él lo hizo. Porque el que sabe más, el que intenta disparar una metralleta al principio se le va para todos lados. Pues no tiene ni idea, es así de claro. Le parece que es como en las películas que la cogen con la nariz y no es tan fácil, tiene un retroceso, no es fácil apuntar, ¿no? Y sin embargo, la verdad que lo hizo, era un friki de las armas, vamos a decirlo así. Él compraba, voy a dar algún detallito, compraba armas de estas que se han, digamos, inutilizado y las volvía, digamos, pues él las lijaba, las ponía bien. Sí, y conseguía que fuesen otra vez funcionales y bueno, la verdad que era un tipo particular, singular y que, bueno, fue capturado en Portugal cuando iba a hacer y bueno, no voy a dar muchos más detalles para que la gente se acerque al libro, pero sí que va a averiguar muchos detalles de lo que digo, o sea, todo el mundo se acuerda de, yo qué sé, fíjate, hay casos como el Lute, el Solitario, el Vaquilla, Joyes, José García, no sé, el Huerto del Francés, el Lobo de ETA, todos estos se los va a encontrar con un montón de detalles que claro, tú te sabes la historia un poco en general y aquí vas a encontrar muchísimos detalles que son fantásticos. ¿Qué dices? Hostia, esto no lo sabía yo. Claro, sí. Yo he disfrutado mucho precisamente escribiéndolo por eso, ¿no? Porque a la verdad, pues me venía de excusa también perfecto para adentrarme en historias de las que conoces, digamos, pues esto es como coger una película en DVD, de la que conoces solo la carátula, ¿no? Coges la carátula, tienes el póster, unas fotos detrás y una pequeña explicación de qué va.
pero claro, lo importante está dentro del DVD y tienes que ver la película entera. Pues esto sí, es igual. Historias que tenemos todos ahí, dices, sí, el Vaquilla, claro, sí, el Vaquilla se hizo una peli, ¿verdad? Con los chichos, eso la sabe la gente. Pero luego, pues el Vaquilla tuvo un montón de meneos, el Lute otro tanto, y bueno, pues que hay un montón de casos curiosos. Además, muchos de ellos, yo qué sé, el Lobo. El Lobo ya sabemos que Mikel Lejarza es, hoy en día está un poco de moda porque sacaron no hace mucho tiempo, un libro él y Fernando Rueda, pues con Fernando Rueda estuve hablando y Fernando Rueda, pues bueno, fantástico, se portó de maravilla conmigo, me respondió un montón de preguntas que están en el capítulo. Vais a ver cosas casi de primera mano del Lobo, ¿no? Historias que conoce Fernando Rueda como nadie porque son amigos íntimos y la verdad que es fantástico, ¿no? El haber podido tener la suerte, ¿no? de haber coincidido con mucha gente amable que me ha prestado estos textos que lo enriquecen muchísimo. Además, el caso, fíjate, el huerto del francés, por ejemplo, Goyo, es un caso que todos hemos oído a veces de esto de el huerto del francés, pues me suena, ¿no? A ver qué ocurre en este caso. El huerto del francés fue una película, sobre todo en este caso. Lo curioso va a estar en la película, porque el palabra de este caso me lo hizo el hijo de Paul Naschy, Sergio Molina. Y bueno, Paul Naschy dirigió, interpretó esta película, el mítico Paul Naschy, y Sergio pues fue muy amable también y le dije, oye, pues mira, estoy escribiendo este libro, tal, un caso de tu padre, y me dijo, genial. Y me dio unas palabras que están solo aquí, porque claro, yo le pedí que me transcribiese algo que fuese personal y único y así lo hizo, ¿no? Las palabras que están escritas por Sergio, en este caso, vais a encontrar cómo fue la primera vez que él vio esta película con su padre, cuenta sus sensaciones, sus detalles, cómo su padre le contó distintas cosas y tal. Eso es oro, Goyo. O sea, he tenido mucha suerte con mucha gente amable, ¿eh? Es así de claro. Porque investigar sobre el caso pues siempre está ahí, ¿no? Con meter un poco de horas, como he dicho, a lo mejor lo puedes investigar tú y sacar tú también, pero estas pepitas de oro que he tenido la suerte de añadir en varios casos, pues la verdad que a la gente le van a saber muy bien, porque además como están al final del caso, pues es como la guinda el pastel, ¿no? Y la verdad que en este caso en concreto es un toque al corazón, un toque muy especial, ¿no? El sentirse un poco, el estar en el salón de la casa de Paul Naschy cuando su hijo vio la película por primera vez es tremendo, la verdad. Es algo especial. He de decir que eso es verdad, que eso es oro. Nosotros hemos vivido una cosa similar, no es igual, pero tú me vas a entender. Hicimos uno sobre el hombre en la luna y tal, y trajimos a 3... Sí, magnífico, por cierto. Gracias. Trajimos a 3 personas, ¿no? Y yo no sé si en petit comité o allí mismo lo grabamos, porque grabamos tantas horas que ya se me va. Pero sí que yo les digo, a mí, de verdad, que es que hay un montón de cosas que las podemos saber investigando, al final las vamos a saber. Pero lo que vosotros me vais a comentar de cómo lo vivisteis, de eso solamente me lo puedes contar tú. ¿No? Y dentro de unos años ni eso, o sea, por desgracia, pues bueno, pues no vais a estar aquí o a lo mejor no voy a estar yo, ¿no? Pero ese testimonio directo, eso es oro, y si tienes la oportunidad de que esa persona te lo cuente, pues bueno, pues oro. Y además es que eso, yo creo que tenemos la obligación de intentar sacar esa información, que si no se iba a perder en el tiempo, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, por supuesto, que no hay que intentar que no se pierda, ¿no? Una de las... ¿Cómo me gustaría, o yo que la verdad, pues también cosas como los podcasts que hacemos, vosotros dedicáis toda la historia, además, o estos libros sirviesen, ¿no? Además, para que una nueva generación de repente se encuentre con un archivo ahí para meterse en distintas historias que han ocurrido y que no se olviden. Que eso, la pasión por la historia, yo creo que además eso ha ido de generación en generación, ¿verdad? Y tú, que además eres un apasionado tremendo, habrás visto casos de gente de todas las edades, además. Sí, y te digo una cosa, lo que has dicho tú antes, los detalles, cosas que te has encontrado, ese tipo de cosas,
que a ti te llama la atención. Pues si a ti te llama la atención, probablemente a mí también me llame la atención, porque claro, si te llama la atención es por alguna razón, porque a lo mejor está dimensionando cómo era, dando una imagen de cómo era esa sociedad en aquel momento. Por ejemplo, ahora mismo andamos preparando un programa así con letras de canciones, simplemente letras de canciones, y esas letras de canciones te están sacando información de cómo era la sociedad en aquel momento, más de lo que te imaginas. Pues imagínate si con letras de canciones se puede hacer eso, pues con detalles que puedas tener, Qué buena idea. que has sacado en buscando y documentándote. Fíjate, pues te da una imagen de cómo era una sociedad que, aunque nosotros la hayamos vivido, como a lo mejor hemos sido muy niños en aquel momento, pues dices, ostras, fíjate, no me acordaba de que lo vivíamos de esta manera, o sea, o que mis padres tenían esta preocupación por tal cosa, porque era la sociedad en la que se vivía de España, etcétera, etcétera. Esos detalles son importantes porque te hablan de lo que estaba pasando en aquel momento y en aquel sitio. Sí, y además que es importante, ¿no? Que no se olvide no solo la historia en general, sino las personas que estaban detrás. Muchas veces, por ejemplo, hemos hablado del colza. Pues a mí me parece importante, ahora fíjate, precisamente por esto, ahora no me acuerdo de cabeza, pero ahí está en el capítulo, el doctor que descubrió el caso, ¿quién se dio cuenta, ¿no? De que en las casas de dos vecinos que habían tenido entre sus miembros de la familia afectados por tal, de repente cayó en la cuenta de que habían comprado aceite en estos vendedores ambulantes que antes más, ¿no? Iban por los pueblos. Hoy en día aún se ve alguno por los pueblos como el afilador y tal, aún cuesta un poquito, pero aún se ve. Pero entonces el que fuese alguien con una furgoneta un poco quizá desvencijada, te la puedes imaginar, vendiendo aceite de oliva a precio muy barato. Y claro, ese aceite fue el que la lió, ese aceite que se vendía sin etiqueta, sin saber muy bien de dónde venía, ¿no? Y que estaba, la mayoría de las veces incluso estaba adulterado con aceite de girasol y tal, y estaba rebajado y tal para que los que lo vendían así pues fuese más barato. Pero en esta ocasión, pues claro, estaba adulterado con productos que hicieron una liada tremendísima y que bueno, ya digo yo, o sea, el que se meta en el caso, con todo lo que he hablado yo ahora, incluso el que se meta en el caso va a decir, wow, lo que había aquí, para alucinar, de verdad. Sí. Bueno, es que también es lo que pasa, ¿no? Empezamos a adulterar y terminamos adulterando con cualquier cosa. Porque, bueno, pues, ¿cómo se llama? La avaricia rompe el saco. En fin. Sí. En fin, bueno, que la gente se meta en el libro, que lo lea y que vea lo que era aquello. Porque al final estamos hablando de esto. Estamos hablando de cómo era la sociedad en tal o cual momento y cuáles eran sus inquietudes y sus preocupaciones y tal, porque por lo que me has comentado vas a tratar a Joyce, a esto, al otro. Sí. En fin, historia de España, así de claro. Bueno, vamos al tema de las adaptaciones nacionales cinematográficas o televisivas. En general tienen el mismo nivel que las extranjeras. Yo entiendo que los niveles son muy dispares también en las extranjeras, ¿no? Pero claro, aquí también pasará lo mismo, habrá adaptaciones pues con más calidad o menos, también dependerá de las épocas. Bueno, sí. Comenta. Pues fíjate, pues eso es exactamente lo mismo, Goyo. Lo mismo que pasaba en Basado en Hechos Reales, que había películas muy malas que me venían muy bien de excusa para los casos y otros casos que me venían de maravilla para ver maravillosas películas. Pero aquí ha ocurrido lo mismo, ¿no? He visto auténticos ñordos, voy a decirlo así, como neumonía, neumonía erótica y pasota, así se llamaba, precisamente para el caso del aceite de colza. Y luego he visto maravillas como Bodas de Sangre de Carlos Saura, que es, para mí eso es alucinante. O sea, y cuando vi Bodas de Sangre, que no sé el que la haya visto o no la haya visto, es como una especie de ensayo, ¿no? De Antonio Gades ahí cuando está preparando su obra de Bodas de Sangre y cómo se mete con la cámara en el ensayo Carlos Saura y te hace vivirlo en primera persona con esa rabia, esa cercanía. Eso es alucinante. O sea, a mí me aluciné también muy buenas películas como Camino, como El crimen de Cuenca, que sigue siendo un peliculón enorme, ¿no? O por supuesto
¿cómo se llama? O sea, 7 días se llama, no, el séptimo día, y con también la de Puerto Urraca, el séptimo día, también de Carlos Saura, por cierto, bueno, uno de los mejores directores que tenemos. Y luego, pues bueno, también he tenido que ver El Vaquilla, que a mí me pareció un poco bastante mala. He tenido que ver películas como, pues yo qué sé, la alemana. Mira, he hecho trampa en un caso, voy a decirlo así, porque hay un caso en el que la película no es española, es alemana, pero precisamente trata un caso español, que es la del Camping de los Alfaques, que mira, vuelve a salir, que es un telefilm alemán de 3 horas que se hizo, que se llamaba Tarragona, el paraíso en llamas. Eso es, Joder, y la verdad... Qué increíble, ¿no? Que los alemanes se dediquen a eso, pero claro, también habría mucha víctima alemana, a lo mejor. Casi todos eran alemanes y franceses en el Camping de los Alfaques. Pues fíjate qué chungo, ¿no? Porque a lo mejor tiene eso que ver con que, pues a lo mejor no nos haya afectado tanto, porque yo qué sé, por ejemplo, el de la Camping Las Nieves, creo que fueron 62, 67 muertos, pero lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Pero este parece como no hemos sido nosotros, como es el ser humano, ¿no? Sí, puede ser, pero no te creas que no me enfade al ver esta película, porque hay que ver qué mala imagen tienen de nosotros por ahí, Goyo. Cómo retratan al servicio médico español, cómo en plan que me dio una vergüenza de que hiciesen algo así. O sea, a mí me repugnó ver cómo ponían como si fuésemos aquí, no el tercer mundo, sino ya el quinto, a lo mejor, en temas para cuidados. Hay unos personajes que quieren llevarse sí o sí a su familiar a Alemania, y ¿sabes? La forma de hacerlo era como diciendo, no, si se queda en España es que seguro que muere, seguro, en Alemania, aunque lo tengamos que trasladar en avión con todo lo quemado que está y todo, allí va a vivir. Y dices, ya chico. Entonces esto, pues bueno, pues me reventó un poquito, te enfada. Tengo que ver algún telefilm que es bastante flojo, como el Castigo, en el que me venía bien para hablar del caso aquel del campamento que se encontró, creo que fue no sé si era Tarragona o Gerona, ahora estoy dudando, donde se vio que había unos chavales que estaban allí en una granja, que les obligaban a trabajar, que estaban, bueno, pues no me gustó mucho aquella película. Y luego ha habido de todo, la verdad. Ha habido algunas muy buenas y otras que merecen la pena, y algunas que volveré a ver, como El crimen de Cuenca o Camino, seguramente. Son pelis duras, ¿no? Pero están muy bien realizadas y merecen la pena. Y otras que dices, pues bueno, pues con una vez he tenido bastante. Algunas son muy aburridas, como Asalto al Banco Central, pero son curiosas y te dejan ver cosas. Y he tenido que tirar mucho de TV movies y de miniseries, como el de Padre Coraje. Una historia que todos nos acordamos, pero Goyo, si yo te pregunto Padre Coraje, seguramente te acordarás de que un hombre se disfrazó, ¿verdad?, para intentar localizar a los asesinos de su hijo, que lo habían matado en una gasolinera, y poco más te acordarás si no has estado estudiando de él, o si no eres un friki de esto. No mucho, yo sé que el hijo trabajaba en una gasolinera y pues lo mataron allí, no se sabe quién, no está claro, y este hombre pues se metió en los bajos fondos de la ciudad para averiguarlo. Exactamente. Y consiguió unas grabaciones que, bueno, pues creo que no las tuvieron en consideración. No, es que en realidad las grabaciones, pues bueno, lo digo en el caso, las grabaciones tampoco decían tanto, aunque sí que consiguió cosas, y ese hombre todavía sigue luchando hoy en día y sigue haciendo cosas y bueno, pues se va a impresionar la gente cómo fue la vida, qué tuvo que hacer, qué no tuvo que hacer, porque nos quedamos un poco por encima, ¿no? Yo al menos me acercaba al caso y ya, pues a ver cómo fue, y te vas impresionando y dices, wow, pues mira, pues es genial saber esto, ¿no? Y en esa miniserie, por ejemplo, sí que estaba bastante bien. Tuve que ver películas Mal de Amores, qué horror, no me gustó nada. Y luego, mira, cosas curiosas que me ocurrió, Goyo. La película Arderás conmigo es una película que está basada en un caso que ocurrió, creo que en Vitoria. Ahora no estoy... a veces se me mezclan las ciudades, pero bueno, en una ciudad española. Y bueno, pues vi la película Arderás conmigo, y yo en alguna investigación había leído basada en hechos reales. Bueno, veo esta película y joder, pues no hay manera, ¿eh? O sea, de esto de que no hay manera de encontrar ninguna información acerca de dónde viene el caso real. De hecho,
hay una película como es La Buena Estrella, muy conocida, de Ricardo Franco, que fue la última de él, con Antonio Resines, Jordi Moyà y Maribel Verdú, que ganó los Goyas y demás, que está basada en el crimen. Llegué a saber el crimen de un carnicero de Valencia que mató a su mujer y tal, pero no pude averiguar nada y tuve que desecharla. En una película que la tenía planeada y no pude hacerla por no encontrar nada. Y con Arderás conmigo pasó algo muy curioso, ¿no? A la hora de la verdad también tiene su propia historia, la intrahistoria del libro. Y es que después de no encontrar nada y casi decir, oye, fuera, no, me voy a por otra, ¿no? Que ya encontraré otra en la que tendré datos en hemerotecas y demás. Pues en las investigaciones de repente topo con la página web del director y digo, oye, pues el no ya lo llevo, voy a mandarle un email a ver si me puede poner en la pista acerca del caso. Y fue fascinante, Goyo, lo que me ocurrió, porque el director, que es Miguel Ángel Sánchez, fue no sé, un saco de amabilidad conmigo, increíble. Me contó de dónde lo había sacado un artículo, de donde contaban pues de distintas cosas acerca que luego lo ves en la película y tal. Y bueno, fue tan amable que fue a casa de sus padres, donde sabía que tenía guardadas las cosas del rodaje de la película, y en una carpeta encontró la página del periódico fotocopiada que él tenía en el rodaje para tener ahí siempre a mano y tal. Me hizo un escaneo, me pasó en PDF, fue fantástico, e incluyó en el capítulo pues unas preguntas que le hice y que fue amable y me respondió a todo. Y fue una pasada, Goyo, de estas cosas que dices, wow, ¿no? Casi lo voy a descartar y al final termino, o sea, de repente sí. me encuentro con alguien que es protagonista directo de la, claro, de la adaptación y mira, y es tu principal fuente, que exactamente. Ya eso no sucede todos los días. Y contando cosas muy chulas, ¿no? De cómo él fue el que, pues eso, leyó el caso y esto le llevó a hacer el guión y eso es fascinante, ¿no? Eso es algo único. Y me ocurrió y dije, wow, de estas cosas que dices, para escribir libros también, a veces este es un mundo mágico que te puede regalar estos momentazos que nunca olvidas, ¿no? Y ha habido gente muy amable también que enseguida, quizá, yo creo que fue el primer, digamos, palabra del libro, el de Miguel Ángel Sánchez, y quizá fue un poco el que me hizo cucar el ojo para decir, oye, pues lo mismo que Miguel Ángel Sánchez ha enriquecido el caso de una forma fascinante y que yo como lector, incluso después de escribirlo, veo que es maravilloso saber de él, ¿por qué no incluir a gente que ha estado detrás de los casos de otras, de estas películas o de estos casos? Porque tan pronto tenemos, como en este caso, alguien que tiene que ver con la película, o el Sergio Molina con la película Bonacci, otros directores como Óscar Aybar o Víctor Matellano, como hay gente que investigó el caso real, ¿no? Fascinante, por ejemplo, lo que escribió Javi Pérez Campos de Camping de los Alfaques, que lo investigó muchísimo, o Manuel Carballal, en el caso de los suicidas de Terrassa, que lo fue a investigar cuando era joven y te cuenta cosas de cómo durmió en furgonetas escondiéndose y tal, que es de verdad, merece la pena. Está mal que lo diga yo por ser escritor, pero la verdad que merece la pena y bueno, y enriquece a veces películas como esta de Arderás conmigo, que la película, bueno, no es que sea excesivamente buena, tiene un pase, se puede ver, pero de repente se convirtió en una aventura fascinante escribir sobre ella. El caso real realmente no era un caso, digamos, como el aceite colza, el crimen de Cuenca, que de repente tienes datos, hay gente involucrada y tal, ¿no? Es un caso particular, de un caso de una chica, un chico con la casa de los abuelos y tal, que hacen unas cosas horribles, ¿no? Pero es un caso que digamos que tuvo ese artículo en prensa y no tuvo más. Sin embargo, pues la aventura que ha tenido para trasladarlo al libro es fantástica y la gente que se acerque a él, además que sale el primer caso, pues va a descubrir algo que le va a dejar impactado, ¿no? El de repente estar con el director ahí y que el director te cuente las cosas, pues es algo fascinante, desde luego. Y bueno, pues eso, Goyo, como basado en hechos reales, películas buenas, películas regulares y películas horrendas, de todo.
hago un apunte del telefilme alemán. ¿No creéis lo que dice el telefilme alemán? Que vienen a veranear y a pasar su jubilación aquí. O sea, que tan mal no estará el sistema de salud aquí, ¿eh? Ojo, no le hagan caso. Pues cuando lo veáis, si lo veis, que yo no os lo recomiendo, os vais a enfadar, ¿eh? Yo me molestó, pero mucho, muchísimo, de verdad. Y es que, ¿sabes esto de que dices, joder, es que es como si ellos estuviesen en la luna y nosotros estuviésemos en el otro lado? Y dices, pero chico, o sea, de verdad, ¿eh? ¿Qué manera de llamarnos casi catetos, Goyo? O algo así, no sé, o cazurros, o no sé, tío. Sí, pero que no, muy molesto. Que no hagan caso porque vamos, aquí se vienen a pasar la jubilación. O sea, que tan mal no está el tema. Eso o es sea, verdad. Que por un lado están diciendo eso, pero por el otro la realidad es la que es. En fin. Te iba a preguntar, ¿dónde lo podemos adquirir? A ver, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues hombre, lo mejor es ahora dirigirse a dilatandomenteseditorial.com, donde incluso tienen un descuento. No sé, ahora mismo hay que acercarse a la web y mirarlo, y te atienden súper bien, puedes pagar con PayPal, con un montón de formas, y la verdad que la gente de Dilatando Mentes es maravillosa, se deshacen para atender a la gente de forma amable, te mandan el libro maravilloso y tienen algún detalle para aquellos que lo pidan en la web. Tienen algún detalle que siempre vienen bien los detalles. Es lo mejor de momento porque claro, todavía tenemos la fecha de salida el 11 de noviembre, el 11 del 11, y entonces hasta ese momento sí que sé que se puede adquirir ahí en la web con un descuento y tal, y que te lo mandarán en cuanto a esto, o sea que serás de los primeros en recibir. Yo creo que es lo más fácil y lo más sencillo y lo más directo, y si no, una vez que salga, pues pedirlo en alguna librería, y pues a través de la librería pues ya lo pedirán a la editorial. Bueno, esto como va a salir el 18, pues ya estará disponible ahí a pleno rendimiento en dilatandomentes.com. O sea que no hay excusa para no pillarlo. No, claro. Eso es. Pero, ¿habrá alguna presentación? Bueno, pues tengo precisamente una presentación que ya ha sido, entonces. Sí, pero bueno, después va saliendo más cosas, cuéntanos. Sí, yo ahora en este momento que estamos grabando unos días antes de que salga el podcast, pues el día 14 de noviembre tengo la presentación en FNAC de Donosti, de San Sebastián, y bueno, esa es la presentación. Creo que con unos días después estamos moviendo algunas cosas, pues también en FNAC en Pamplona pues se hará. Y por supuesto, si puede ser, pues se hará presentación en Madrid y en Barcelona, pero claro, esto ya empieza a ser complicado porque ya empieza a requerir mucho desplazamiento por mi parte, sí. Exactamente, y eso es más complicado, pero si se puede, por supuesto se hará. Bueno, es lo que tiene el éxito. Es lo que hay. Y te iba a preguntar, porque esto es una pregunta de rigor, hay que hacerla siempre. ¿Y lo próximo? Pues lo próximo... bueno, pues en novela llegarán distintas novelas, seguramente, pues quizá publicadas en Amazon o publicadas con editoriales. La verdad que no lo tengo muy claro con las novelas porque tengo escritas algunas que hay que darles una vuelta y tal. Pero lo próximo, y espero que no tarde mucho tiempo en salir, va a ser un ensayo completísimo del Exorcista, de lo que es la historia de cómo se hizo la novela, del escritor, el caso real, la película y los problemas que tuvo de producción, cómo empezó aquello, William Friedkin, Linda Blair. Es alucinante, Goyo, ya tengo muy avanzado este ensayo. Es alucinante las cosas que he descubierto. Yo me creía muy fan del Exorcista y lo soy, vamos, pero a la hora verdad, secretos, historias, rumores, pues bueno, todo lo que se puedan imaginar del Exorcista estará ahí, y bueno, todavía no puedo adelantar si va a estar publicado, por supuesto, va a estar publicado. Estoy en negociaciones con editorial para que así sea, pero todavía como estamos en negociaciones no puedo concretar nada, pero lo más seguro que vaya en un año o así, o espero que incluso un poco antes, pues estará un ensayo con todos los secretos del Exorcista, novela, libro, escritor, director,
toda la gente, las secuelas y muchísimas curiosidades, aspectos desconocidos. Alucinante, Goyo, de verdad. Es que para mí, cuando me preguntan por mi película favorita, siempre digo que es La Cosa, o incluso otras como La Guerra de los Mundos o El tiempo en sus manos, ¿no? Pero sin duda, para mí una película esencial en mi vida y que creo que es la más... Sí, así de claro, ¿eh? Creo que es la más influyente en la historia del cine, fíjate. Por encima de 2001, del Padrino, de películas así que, digamos, han hecho que el cine fuese de una forma u otra. Para mí, El Exorcista es la más influyente, sin ninguna duda, y que tiene, fíjate, va a hacer, si no, a ver, es del 73, pues 27 más 19 son 46 años, ¿no? Sí, 46 años, y seguimos hablando de ella, y siguen cogiéndonos, claro, y siguen cogiéndonos el estómago, porque incluso, no sé con quién lo hablaba el otro día, pero incluso si tú no eres creyente, porque muchas veces hay gente que dice, es que como yo no soy creyente no puedo acabar de creerme y tal, que no importa, en esta película no importa que no seas muy creyente, porque lo que es a nivel humano lo que te afecta ahí, ¿no? Y desde luego para mí es, como digo, la película más influyente de la historia, de la que más me apetecía hacer un ensayo. Y ya te digo y te adelanto que va a ser un pedazo de ensayo, ¿eh? Va a ser, no digo por bueno eso o malo, que solo tendrá que jugar el lector, pero profuso en cosas. Profuso es buena palabra, Goyo, igual. No, está bien, que entras en mucha profundidad y con mucha información. Exactamente. Te iba a decir que para mí es la película más turbadora que he visto. O sea, por encima pero con mucha diferencia. Y la he visto una vez y no la quiero ver más. Y yo la he visto muchas veces. Yo creo que la vi demasiado joven. Yo también. Yo también la vi muy joven. Y yo no lo recomiendo para gente tan... O sea, tiene que tener la cabeza más o menos amueblada porque al final está jugando con demonios interiores. Fíjate lo que te digo. O sea, con temores de lo más profundo, o como lo quieras llamar. Es decir, yo estoy de acuerdo que incluso un no creyente... pues puede pasarlo mal viendo las películas. O sea... Es que juega con el hecho de que puedes ser, por muy fuerte que te creas, puedes ser vulnerable, ¿no? Exacto. Y ante un ataque de este cariz, donde un demonio pueda coger a una niña y utilizarla a su antojo, de repente tú te pones en ese papel y dices, ahí va, que yo puedo ser aquí más fuerte que un tractor, pero que no, que si me toca esto, que no puedo hacer nada, ¿eh? Que te puede tocar a ti o alguien de tu alrededor. Y ojo, imagínate, ¿no? Uno se imagina y dice, joder, es que puedo convivir con una persona que le pase esto. O sea, una cosa, o sea, es turbador, lo mires por donde lo mires, es tremendo, vamos. Sí, señor, pues ese va a ser el ensayo que estoy escribiendo, que ya llevo mucho tiempo con él. He conseguido cosas fantásticas investigando en hemerotecas precisamente, buscando multitud de historias, para lo que yo creo que es la película más, pues como digo, más influyente en la historia del cine. Y si no lo es, pues sin duda es una de las que más, una de las que no olvidamos, con casi 50 años, que incluso hoy en día las nuevas generaciones, que lo sé de primera mano por conocidos, les cuesta reconocer cosas como Regreso al Futuro, pero sin embargo El Exorcista yo creo que ahí está. Es verdad que con los años ha hecho un poco de chanza y de gracias con esto, ¿no? Que incluso gente dice, pues yo la vi en el cine y me reí. Ya, te la ves solo en casa a oscuras y me cuentas luego. Exacto. Yo la vi en el pueblo. Casa de pueblo con su escalera, o sea, antigua, ¿no? Eso es, sí. Y es otra historia. Y aunque la ves con más peña en la cocina y todo eso, no mola. La casa ya es otra. Yo, fíjate, siempre recuerdo que la vi en un momento en el que, bueno, yo ya llevaba un par de años, quizá un poco menos, cuando me dio a mí la explosión por ver cine de terror, cine fantástico que me dio de repente cuando dije esto es lo mío, ¿no? Y empecé a ver todo, Pesadilla en Elm Street, tal, algunas pelis más fuertes, algunas me hacían sentir la emoción, como Pesadilla en Elm Street la primera, que decía, wow, pues lo he pasado bien porque me ha dado miedo y tal, pero era un miedo de disfrutar y de gozarla y de esto, pero El Exorcista me pilló
y me barrió, siempre lo digo, me hizo dormir fatal una semana en la que en pleno verano me cerré la ventana con un calor horrible por miedo a que me entrase yo que sé qué por la ventana, y eso es porque te sugestiona de una forma interior que eres incapaz de dominar, y yo creo que te ataca a lo más básico que tienes como ser humano, ¿no? Y eso es tremendo, desde luego. Así que nada, Goyo, me apetecía hacer un ensayo sobre ella y sobre todo darme el gustazo, y claro, y ya que va a salir un trabajo yo creo más que digno, pues luego compartirlo con el público, y si eso ya me llamarás para que hablemos de ella. Por supuesto, y además yo te auguro que habrá peleas para hablar contigo, ya te lo estoy diciendo. Bueno, pues tú no pelearás nada. Yo ya te digo que el tema va a ser muy jugoso. Sí, señor. Y deseo que salga todo bien y que dentro de cuando tenga que ser, pues estés aquí hablando de ello. ¿Te parece? Ojalá. Me parece perfecto. Pero por ahora vamos a quedarnos con el Sucedió en España, que bueno, se ha dicho que sale el 11 de noviembre. Es decir, que ya... ¿El 11 del 11? El 11 del 11. Jugar a las 11 que hay sorteo. No, pero ahora en serio. Sale el 11 del 11, o sea que ya lo tenéis en dilatandomentes.com y bueno, que está disponible a la venta y que lo podéis leer. Es un trabajo estupendo que ha hecho aquí Luis de investigación, y para recordarnos de vez en cuando que estas cosas, hay cosas que suceden en España y recordarnos también cómo era nuestra sociedad. Al final hemos ido sacando cosas y hemos visto, pues es verdad, pues en la sociedad era de tal manera. Eso sí, me ha gustado. Y aparte que, fíjate, Goyo, yo qué sé, el crimen de Cuenca parece que está todo dicho hasta que de repente te metes en la historia, ves las puñetas que tuvo que pasar la película para ser estrenada, las puñetas que tuvo que pasar Pilar Miró, cómo quedan todavía hoy algunos resquemores por aquel caso del Cepa, y bueno, la gente va a impresionarse mucho de las cosas que ocurrió con aquel rodaje y con el caso real, donde todavía hoy en día algunos nietos recuerdan cosas, y eso está en ese caso. En el libro, El crimen de Cuenca, también está relatado, y parece que todo se sabía, que todo estaba dicho, pero no, todavía había cosas por decir. Y probablemente salgan más cosas. Sí, claro. Es inevitable. Bueno, pues Luis, oye, un placer tenerte aquí. Al final, fíjate, charlando, dándole a la musculosa, pues nos vamos casi a la hora y media de estar hablando de esto y de lo otro, y de, bueno, pues de cosas que suceden en nuestro país. Sucedió en España, que lo podéis encontrar en Dilatando Mentes. Y Luis, un placer. Pues no, el placer mío, amigo Goyo, que eres como siempre tan amable, siempre me dedicas este ratito dentro de tu maravilloso podcast, y desde luego te lo agradeceré con una cervecita cuando estemos en persona, pero desde luego te lo agradezco de corazón que me hayas dedicado este rato y que no hayas tenido problema en que hayamos estado charlando sin parar. Claro, también aquí estamos dos de los podcasts que más hablan, y que, Goyo, que no callamos ni bajo el agua. Pero bueno, esos son ya otros temas. Exacto. Bueno, oye, ¿por qué vas a cortar una cosa si estás a gusto y hablando a tu rollo? Eso es verdad, y vas saliendo cosas? Que eso se lo dejamos para otros formatos. En el podcast se puede hacer esto. Bueno, pues ya sabéis que a Luis Martínez Vallés lo podéis encontrar en @LuisHorizonte, y por supuesto en su podcast, que yo me declaro fan absoluto, Luces en el Horizonte, que su Twitter es @luceshorizonte. Oye, Luis, pues un abrazaco, ¿eh? Un abrazo, amigo. Venga. Hasta la próxima. Chao.